Buenas tardes, casi buenas noches. Hoy ya está oscureciendo. Comienzo con otra eh, grabación. Exacto, el inventario. Continúa a punto de llegar al nivel 28. Vamos, que se puede. Me quedo poco la vez anterior porque quedo debiendo experiencia el camión. y bien, el- creo que este tipo de, por lo menos, micrófono directo no funciona bastante mejor que la vez anterior. Así que hay que continuar el trayecto de Aberdeen a Polonia. Y hacer otro recorrido de Italia a Noruega, pero está súper trabajoso. Ya, eliminamos. Ya. Hay que hacer el descenso de lo que era Inglaterra. Bueno, el programa anterior había hablado acerca de ciertas cuestiones de políticas públicas y su baja institucional. Y me queda súper claro que, a decir de cuenta, muchos de estos programas tienen como una mirada orientalista y tiene que ver sobre Occidente y la caída, más bien la bajada de estos muchos programas de repente no hecho por personas que sean absolutamente expertos o que sepan analizar cuestiones, escenarios de largo plazo a propósito de planes y programas, sino que esperan con un plan de trabajo inmediato y soluciones a modo de las cuestiones, ciertas conflictividades locales, lo cual es bastante loable, pero es bastante extraño también. Voy a eliminar la monitorización. Creo que me rebota el audio acá. Sí, monitorización desactivada, perfecto, porque creo que es la mejor versión así posible. A ver, tengo que ver cómo está el micrófono puesto, porque de repente va a ser bastante conflicto en lo que está grabando y no, pero creo que está bien. Ya, perfecto. Continuamos con el recorrido que salió de Aberdeen. Recién comenzamos con el siguiente recorrido. Sí, y ciertos presupuestos que habían ahí. Y, y uno de aquellos que quedé viendo quizás el otro día era a propósito cuál es la bajada hacia la ONG. Lo voy a dejar para otro momento, pero voy a describir más o menos cuál es la mecánica o más bien la naturaleza en el fondo de investigación de repente en ciencias sociales, que lo vi durante el último tiempo reciente, pero no como investigador, sino que como estudiante netamente, porque muchos de estos proyectos son los que financian los departamentos. Y esas bajadas de repente desde los proyectos Anilla u otros, prácticamente como que financian el funcionamiento de escuelas y departamentos de investigación completo hacia Edimburgo. Perfecto. Y eso es lo que paga la actividad, comillas, y el mantenimiento, la retención de estos cerebros de alto, digamos, capital humano avanzado. Así lo le llaman en este país, en Chile. Capital humano avanzado. Y así lo retienen con ciertos fondos de investigación para que estén ocupados y ganando un poco de dinero mientras están ocupados. Porque ya de por sí se convierten en jefes de proyectos de investigación, ya la gente doctorada y la gente que está como licenciado realmente no son como, a diferencia, no sé, de Argentina, que vi por la estructura del departamento de la UBA, sino que eran como más una especie como de ayudante de docencia. No son como tan un perfil de investigadores como si fuesen otras universidades de Latinoamérica. Sí. Voy a contar alguna diferencia ahí. Lamentablemente he viajado poco el último tiempo, así que yo suspendí muchas de las actividades que tenía de investigación con la universidad por una cuestión que me ocurrió. Así que por lo menos he tenido contacto con otra gente que sí ha podido viajar y hacer diplomado o máster fuera, o sea, en ciertas cuestiones de especialidades fuera del país. Así que por lo menos ellos cuentan ciertas cosas que son como de ciertas generalidades y han contratado de repente desde fuera otra realidad distinta. No es ni peor ni mejor, sino que es distinta. Son modos de llevar de repente a asumir de repente como las cargas de la autoridad o digamos de la productividad científica de cada país. Lo cual se traduce de repente en ciertas cuestiones, ciertas perezas de lo que es la comunidad científica. Pero bueno, son gajes del oficio y uno como profesional también tiene que estar
adepto de repente a conocer ese tipo de realidad, para entender mejor lo que son los planes y los programas dentro de lo local. Mucho más allá de que sean netamente cuestiones de docencia o cuestiones más superficiales, por lo menos entender cuál es la mecánica detrás, netamente la comprensión. Y por eso hay mucha incomprensión de repente cuando bajan estos planes y programas a gente que está menos especializado en las comunidades, puesto que hay gente que no está bien del todo preparado, no sé, de repente para estar llevando programas de cierta magnitud en lo que son las comunidades. Hay gente que sí lo hace, hay gente que no, hay gente que es bastante precavida, algunas veces no, pero bueno, son cosas que ocurren. Así que, digamos, como que son algunas complejidades en las cuales van a estar soslayando de repente la gente al momento de estar evaluando planes y programas a propósito. La ONG es otro cuento, porque si bien se encargan de los casos un poco más extremos, no tienen supervisión de prácticamente nadie y son tan fines de lucro, no sé, porque de repente como que existen cierta premura o de repente se localizan dentro de lo que es lo gremial como ambiente de trabajo un poco reñido. No es adverso, pero sí un poco limitado. Y hay colegas que terminaron mal con lo que son ciertas fundaciones privadas, las cuales no tenían absolutamente nada de privado, sino que tenían un plan de reclutamiento netamente de licenciados y de practicantes, los cuales pagaron bastante mal. Y lo mantenían ahí. Que la capa de retención de repente de esta ONG, de estas organizaciones no gubernamentales es bastante exigua. Si se trata de que por lo menos mantener el talle de gente que llega ahí, no sé, que son licenciados, que son egresados de las facultades y hay complejidad. Y hay complejidad. Así que por lo menos yo pienso que al egresar por lo menos de las universidades sudamericanas o latinoamericanas, tomando también el caso de México y América Central, yo pienso que tienen que hacer apenas salir un posgrado, un máster al menos, una maestría. Al menos entre los 4 años de egreso, después ya pueden completar con un posgrado fuera, pero es opcional. Hay ciertas cuestiones de repente del mercado laboral que te están obligando a sacar un posgrado dentro de esa cantidad de años, así que de repente hay cuestiones, situaciones con las que estoy pasando la de salud, que te permite por lo menos limitar ese tipo de desarrollo de carrera y pensarlo 2 veces más fuera de la caja, netamente no desgastarte con un posgrado y al tiro sacar una segunda carrera, que sería lo más cómodo en estos tiempos, porque la sobreespecialización tampoco te da valor. Tampoco el mercado laboral, aunque tenga un posgrado, te va a tomar en cuenta netamente más allá de tu, digamos, input de inicio dentro del sistema formativo y laboral. Es súper duro decirlo, pero tiene sus consecuencias bastante paupérrimas quizás para gente que durante los 20 años consideró mal las ciertas preguntas vocacionales. Y en ese caso se puede entender que sí. Bueno, el reparto de vocaciones en los años 20 después no se pueden quitar tan fácil, por supuesto que la educación es prácticamente que se diga pública, está privatizada con un crédito de por medio y tienen que pagarlo hasta casi los 48 años. Es una desgracia, pero es bastante remediable, al menos. Al menos sé que se puede remediar o compensar con ciertas cuestiones, cierta el flujo, cierta liquidez de dinero durante el último tiempo y bastantes beneficios que se han dado durante a lo largo del crédito durante la segunda parte, no durante la primera. Llevo más de 100 cuotas pagas, pero recién ahora es como que estoy viendo ciertas regalías, pero son súper pocas. No, tampoco es para alegrarse, tampoco es para alegrarse. Tampoco es para alegrarse. Ya. Y quería cambiar un poco el tema hoy día, algo más relajado, a ciertas cosas que de repente de la cultura peer-to-peer desde los años 2000. Había hablado sobre Chereasa, WinMX, Napster. ¿Cuál es la transferencia de velocidad allí?
solamente para el caso de la música, pero para los juegos era distinto. Resulta que en los años 2000 teníamos el Emulatronia, que era por lo menos dentro de lo que era para los gamers. Antes éramos videojugadores. Después voy a contar ciertas características desde los videojugadores de los 90, que cómo nos trataba la gente, cómo nos trataban los medios, cómo nos trataban de violentos, de inadaptados, de gamberros, de idiotas, de imbéciles, de mongol por estar jugando videojuegos de repente 2 horas, 2 horas los fines de semana, pero nada más. O sea, es que fue pensado netamente en un principio, en las calificaciones de aire y no sé qué, desde el principio de los 90. Así que la gente, como no sabía inglés, puesto que no llegan juegos americanos, la gente no supo que existía o que decía en la caja. Así que por lo menos es más fácil de pensar así. La gente pensaba en la caja como si también no hubiese censura de videojuegos. Bueno, la ESRB, la ERPS, comenzó en 1992 con el Mortal Kombat y con el Lethal Forces, que fueron los dos primeros juegos violentos, digamos, antes del Trigger Kill, en decir, digamos, que de repente fue medio exiguo y como que anduvo como pateando la estructuración de la iglesia católica norteamericana durante los años 90. Pero hasta 1997 como que hay preocupación por la violencia, pero a pesar de que en inglés, puesto que teníamos solamente máquina NTSC americana, los juegos no venían en español. Nunca vimos juegos en español hasta el año 2004, cuando ya se termina de repente la brecha de lo que es lo digital y lo análogo, puesto que ya venían juegos de PC, juegos de consola ya multidioma, lo cual antes era una rareza, especialmente por los juegos de RPG de los 16 bits que están en japonés o en inglés, y algunos en español parchado en el tiempo del hack. Pero antes que eso, no sé, nadie podía jugar de repente un Terranigma, un Mother 3 en español, eso no existía. Pese a que era relativamente simple, no sé, para los desarrolladores tener un equipo de traductores en el cual pudo haber hecho su trabajo, especialmente con varios RPGs de la era de los 16 bits de Squaresoft. Así que por lo menos digamos que dentro de la época de los 16 bits, ciertos RPG fueron descubiertos y quizás disfrutados con posterioridad. Yo creo que eran más, de repente, la gente que tenía el Chrono Trigger era más producto más de nicho que se formó después del año 2010 con el coleccionismo de RPG, JRPG. Especialmente ahora con los tiempos oscuros que pasa Square. Junto con Square Enix, antes con el Squaresoft, eran unos putos genios. Habían tiempos de genialidad, por lo menos para Square, tiempo antes. Cuando tenían IP japonesa, cuando tenían buenas historias, cuando no tenían quizás muchas cuestiones técnicas, pero sí bastante complementaban con historias densas, con un buen soundtrack. Fueron prácticamente reyes de la primera PlayStation. Y ahora no son ni la sombra de lo que fueron. Es increíble. Igual que la Rareware de los 90 fue absorbida por Microsoft y fue prácticamente absorbida hasta convertirse en nada. De repente volvieron con un Sea of Thieves, pero prácticamente el mar de ladrones, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y Square que está dando tumbos. Pero bueno, Capcom y Konami me ha sorprendido que prácticamente no han caído en tanta desgracia. Pese a que están bastante olvidadas por algunos momentos, pero... Y Namco, Konami, Capcom no han caído en tanta desgracia como otras así desarrolladoras. Hoy pasamos hace como media hora un temblor súper fuerte acá. Fue de 6 Richter, fuerte. Tuve que salir fuera, así que se cortaba la luz un poco más y se cortaba la luz. Así que estamos aquí bien. Mientras hay una réplica en la noche, tenemos que dejar los zapatos a mano, un polerón para pasar el frío, pero bueno, nada más. No hay que salir fuera a un lugar donde no haya algo que te pueda caer en la cabeza. Bueno, en la construcción de repente de edificios más corporativos ligeramente distintos, pero no son tantas diferencias. Hay que ponerse en un lugar que no te caiga nada en la cabeza. Es el cuidado que nosotros tenemos como chilenos en cuanto
a los sismos. Y el temblor fue fuerte, si eso fue 6 Richter y acá lo bajaron a 5,3. Acá casi corta la luz, un poco más y cortaba la luz. No sentíamos un temblor fuerte desde hace bastante tiempo y cuando deja temblar seguido, igual uno se preocupa porque después viene un remesón fuerte. Y aquí vino uno de 6. Qué lástima. No está sonando mucho la máquina. No, parece que no. Voy a llenar el estanque. Pese a que está más de la mitad, pero igual. No me preocupo. Ya. Y enter. Por ahí, está bien. Ya. Está en la mitad, parece. Ya. Entonces, esta cantidad de combustible me llegaría hasta aquí. Después tendría que cargar otro poco. Tendría que cargar 3 veces para hacer el cuarto de jornada hasta el otro lado que es Polonia. Hacia arriba. Ya, está bien. Sí, sabéis lo que tenéis que hacer. Ya. Bueno, lo que contaba es que muchas de estas empresas japonesas han llegado de repente a ciertos estados de inercia. De inercia producto de tener su stock o su fandom o de repente cierto, no sé, universo, digamos, de franquicia o IP. No franquicia no tanto, pero sí una IP, una licencia sí, que no son exploradas durante 20 años y ahí están botadas. Background Story, tiene bastante más. Creo que es Front Mission, creo que se llama un RPG estilo mecha que tenía también Squaresoft en Super Nintendo. Pero el epítome de ello fue la época de Super Nintendo y PlayStation por lejos. Que sacaron buenas ideas ahí. Y lástima que se haya bajado tanto de influencia bueno, prácticamente todos los juegos de repente de que tengan parry o ciertas cuestiones, de repente un menú de personalización ya de prácticamente un RPG. Todo juego online es un RPG. Imagínate, todos los juegos de deporte se convirtieron en RPG. Se convirtió en el género capital del, digamos, de todas las, el género ancla en todas las cuestiones de videojuegos desde el año de los tiempos de la Play 3 en adelante, cuando los universos jugables crecieron, estaban online y las mecánicas de personalización como que convirtieron a todos los juegos prácticamente en un RPG, en un RPG occidental. El RPG europeo no tengo mucha más idea, de repente puede ser así como Myst, una cuestión como una aventura gráfica point and click, que sería una especie como de, digamos, juego de aventura a la europea, pero o ni tanto, pero digamos que entender, porque el rol americano es como acción aventura, personalización, mucho ítem, no sé qué, y el japonés mucho lo que tiene que entendido más como la historia, la interacción de los personajes, los NPC, etcétera, pero en carisma social. Dentro de son las historias del RPG japonés, mientras que el otro como acción aventura, un poco más efectista, más occidental. Porque bueno, europeo también, porque está prácticamente basado en dragones, castillos, y podría decirse que está católico. Por el mito de San Jorge Victorioso, que prácticamente es la base de la iglesia ortodoxa, el cazador de dragones. Que mucho también se une a lo que también la figura de la Virgen de Guadalupe, la que camina sobre serpiente. También hay el resto del catolicismo dentro de ahí, del dragón, la serpiente, la mitología de lo que sería también constitutivo de lo que sería el rol europeo, el power metal, entre otros, son componentes católicos.
son componentes católicos. Y así dicen que Metal Cristiano es Striper, no, para nada. La noción de cazar dragones es muy católico, muy medieval. Digamos, casi bizantino. Casi bizantino. Que tiene ahí mucha tradición en lo que es ese mito, especialmente a diferencia de la Iglesia Católica Romana, es lo griego. Los griegos post imperio, no digamos imperio griego, sino que eran como de repente eh, de los archipiélagos griegos habían como ciertos grupos isleños, los cuales eran algunos más poderosos que otros, pero no hablemos de un solo imperio porque eran las polis, las ciudades estados, así que después que eso, durante la época medieval, cuando estuvieron acumulando lo que fue los restos de la cristiandad a partir de los mártires y los santos, ahí fueron de repente y llegando a la Europa occidental, más o menos como el siglo V, comienzan a juntarse los mitos de la iglesia. Hasta cisma en el siglo XI, el primer cisma, el segundo cisma sería el luterano, pero el protestante. Pero el primero ocurrió en 1054. ¿Ves? Pero es un dato nomás. Ya, vuelvo al tema que estaba, y era acerca de la... bueno, es que me di tremenda vuelta. Es la particularidad de los juegos de los años 90, especialmente un género inexplorado que era point and click. LucasArts tiene un Sierra y un pan más tiene, digamos, la palma de oro lo que es este género, especialmente muy inexplorado por los jugadores actuales. Es que jugar videojuegos en los años 90 se veía muy mal. No es como ahora que es gamer y te van de repente un accesorio con colorcitos, con unos LED, mucha luminaria, pero no tiene mucha idea. Realmente nosotros ocupábamos durante esos años 90, 2000 un mouse blanco, un teclado blanco y un monitor de estos grandes, o AOC, un CRT blanco. No habían colorcitos y resulta que con los años este case que era antiguo, que era un Pentium 3, que era un mini ATX, se llaman, creo, BTX. Era bastante más pequeño que una ATX normal. La formación de la placa ahí era absolutamente por separado y eran todo modular. Eran conectores separados para todo. No venía incluido ni la tarjeta de sonido, ni la de red, ni nada. Había que adosarle a los puertos PCI ciertas placas o ciertas cuestiones de lata que se ponían detrás del... Pero no venían adosadas como ahora, como en estos tiempos, a puertos USB, ni hablar. Pero en esos tiempos, puertos USB habían, pero había que hacer un chanchullo gigante que estaba instalando el driver, probándolo, reiniciar el equipo, porque no era tan automático. En 1998 al 2003, de repente las primeras versiones de Windows XP, no era todo tan automático. Existían los controles, existían controles de juego, están los Logitech, que no han cambiado mucho prácticamente. Siempre han sido Elite, son controles muy buenos. Y están los Sidewinder de Microsoft, que serían padres directos de lo que serían los controles de la primera Xbox, de los controles de la Xbox. Era un control USB de los primeros que haya visto, que nos venían con un pad, con el botón de Start. Venían con cuatro botones, 2 L y R, pero era bastante simple para la época. Se parecía mucho al control de la Saturn, pero con las garras de PlayStation. Era como un híbrido semi-transparente de color verde. Microsoft Sidewinder. Tenían unos tremendos productos de época. Eran muy buenos. No parecen los Logitech, de repente los volantes de ahora, bueno, no sé qué. Pero tenían palancas de aviadores, de simulación de aviación. Tenían controles de aviación junto con esta palanca. Tenían gamepad o mando clásico de consola.
tenían volante, tenían mouse y teclado, de Sidewinder. Digamos que fue la primera marca, creo que Trustmaster, Logitech y Microsoft en esa época, año 2000. Y eran los primeros que hacían accesorios dedicados a juegos. No eran gamer. Eran negros, man. La única diferencia con los de uso de oficina eran solamente accesorios de color negro. Simple. No tenían ni un logotipo especial, no tenían luces, no tenían nada. Eran de repente ciertos accesorios de color negro que eran no más distintos de los que ya se estaban ocupando en equipos de oficina, así que eran no había lucecitas. Los otakus como que vinieron después del 2003 y como que también afectaron lo que era el cine de animación japonés. El cine de animación japonés. Pero las lucecitas llegaron mucho después. Las lucecitas llegaron mucho después. No sé por qué tanto weamos los otaku. Resulta que son vistos como anarquistas en el Japón. Por una parte son nihilistas y desinteresados. Como que están en su mundo de fantasía y son unos nihilistas desinteresados para la gente de Occidente. Son nihilistas desinteresados. Son inofensivos, no sé, pero sé que son nihilistas desinteresados, por supuesto que sí. ¿Ven? Ya casi me... Llevo 26 minutos. Ya, perfecto. Continúo. Quizás hable de un poco de anime, pero de los 80 y los 90. Ya después de 1997 se chacreó todo. Pero es que bien poco. O sea, realmente vi un poco más de lo que veían las personas normalmente durante los años 90. Quizás por películas VHS, pero de que sea así como experto, conocedor y wea, no. Bueno, me gusta dibujar cómics, así que he aprendido un par de autores en esa época, pero prácticamente como que no lo vi oportunidad, no había ni oportunidad ni como ni dedicación a eso, así que no, fue un bonito hobby durante el tiempo que fue. A esta altura como que no volvería a eso. Hay ciertas cosas que hay que dejar con la edad. Hay ciertas cosas que uno va dejando con la edad. La edad no te perdona. Eso es cierto, pero que hay ciertas aficiones de repente que son más de cuestiones de unos fantasías más ridículos, pero bueno. Hay gente que sí, hay gente que no. Creo que había una frase por ahí que decía que Capcom de nuevo les gusta la juventud. Creo que era desiderata. Que había que dejar de repente las cuestiones de la juventud o era el Eclesiastés. No me acuerdo si era el Eclesiastés o el desiderata, pero algo decía. Que abandona no sé los gustos de tu juventud. Y de adolescencia también, porque los años pasan y uno ya no es el mismo. Uno ya deja como la ingenuidad y de repente como que hay un cambio político y tú de repente te ves el de 20 años a ti mismo y como... ¿Cómo creen esas cosas? O cómo hacía tal estupidez. Cambian las cosas. Cambian los tiempos. Ya. Es bueno creer en uno mismo. Pero no cerrarse de todo. Sí, es así. Ya. Y bueno, al punto de la aventura Point and Click, yo pienso que junto con el catálogo de la Sega Saturn y lo que es MSX y varios equipos más, yo creo que son las cosas más subvaloradas del universo. Si bien se hace bastante publicidad lo que es la Dreamcast, la PlayStation, la 64, no sé qué. Uno de los catálogos más bonitos que he estado descubriendo durante este último semana y fue el de la Sega Saturn. Fue increíble lo que hicieron con ideas. Resulta que no tenían prácticamente casi ningún third party de Sega esa época, del 94 al 97, que eran cosas que en la Dreamcast resultaron. Cosas, ideas que están más o menos en pañales por lo que eran unas máquinas 3D. Una lástima que Saturn no la haya ido mejor, pero
Que habían buenas ideas que la habían. Es sorprendente. Ya, no hay que continuarse derecho. Vamos por aquí. Reacciona este tiempo. Reacciona este tiempo. No, pero tú cuando conoces ese catálogo en el cloud de Sega, es que aparte está la dificultad que es encontrar la máquina, puesto que en Occidente se vendió pésimo. Segundo, lo que es emularla tiene serias dificultades porque era un coprocesador Motorola con ciertas cuestiones de procesamiento de polígonos muy distintos a las tarjetas que ni siquiera la Glide API ni la 3DFX podían, digamos, simular. Era un procesamiento alterno a lo que era la máquina, también la Model M1 y M2 que eran de Sega arcade. Era una máquina compleja. Era un dual core vitaminizado, más poderoso que la PlayStation y menos que la 64. Mejoraba mejores polígonos. Tenía suavizado de textura. Era un maquinón. Sé que el problema fue ese, netamente que, digamos, analizaron mal el formato para la época. No, el formato de almacenamiento no, sino que el formato de lo que era la estructura de sistema hecho con Windows CE. Así que, digamos, traducir juegos de DOS o los primeros que tenían DirectX para la época y cierto modo la pérdida también de licencia a propósito de las dificultades de programar en Saturn, puesto que era un equipo bastante complejo. Es que lo que les pasó en los años 90 como que tenía muy poco tiempo, de una estrechez de tiempo de 2 años netamente para estar, digamos, pasando de plataforma uno a otro. Así que la portabilidad de repente de ciertas plataformas, cuál era más fácil de programar los juegos y tener ciertos ports de lo que fuesen licencias lo más rápido posible. Netamente le cayó de saco a PlayStation como ventaja. Le salió también pasado a 64, pero fue distinto. Y por lado de la PC no ves una plataforma, digamos, de aceleración gráfica hasta 1996 con un primer Quake. Antes que eso, solamente aceleración por software. O si es que lo hubiese habido antes, quizá era bastante exiguo, pero lo que era la aceleración gráfica, digamos, no la había. Muchos de estos juegos eran de los point and click, RPG, que no necesitaban muchas cosas. Quizá el juego que vino a sucumbirles de repente con cierto, digamos, reto fue Doom y el primer Quake. Y el Quake 2 que requería por sí mismo aceleración gráfica, puesto que estaba OpenGL, estaba 3DFX, y eso comenzó. Estaba la Matrox, estaba la SG Diamond, la ATI Riva, está la ATI Radeon Riva, las TNT, tarjetas de hasta 816 megas a 1999. Y eso es lo que había como tarjeta gráfica, y eso es lo que superaba las consolas. Y antes de la, prácticamente de la Voodoo, la Voodoo 2 en adelante, prácticamente 64 superaba inclusive a PC. Pero bueno, y Dreamcast, que decir, en su Power VR, que era un equipo bastante vitaminizado hecho por NEC. Así que, pero que hay cosas de los años 90, de los 80 y los 70 que son como... Es que uno recupera de repente, no que haya jugado esas máquinas, sino que uno las conoce a propósito del catálogo que ocurre en estos compendios de estos arcades, de estas cosas que vienen con Recalbox o RetroPie. Ahí uno comienza a jugar estos catálogos antiguos. Bueno, son historias bastante simples, son catálogos ligeros de gente que prácticamente como que tira una morralla de una nave durante los años 80. Igual que el catálogo bien que viene aquí por el PC Engine, que es la TurboGrafx, que es bastante también notable el catálogo que tiene. Igual que la Saturn fue orientada netamente a los japonés, RPG, shooters, map, bueno, justo japonés. De repente su RPG
eh, de simulación de la vida. No como los Sims, sino que esto justo más como programas estilo juegos estilo RPG, más que de repente hacer así una cuestión como Sims vista desde arriba, estilo modo Dios, tipo estrategia. Otro juego en modo tipo Dios es el Black and White, pero es ligeramente distinto, es de otra época, tiene una recambio mucho más occidental y de fantasía. Los juegos modo Dios son pocos, quizás uno interesante sea el Spore del 2008, también del creador de los Sims, de Electronic Arts, pero es un juego interesante, puesto como una propuesta novedosa quizás, lo que tiene que ver con la teoría de la evolución, en cierto modo como cadena evolutiva, es de lo que la sociedad de repente desde protozoa en adelante, desde bacterias, desde organismos bípedos, eh, del agua a la superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Más entendido de repente como más como un juego de aventura y estrategia muchas veces frente a lo que es el tema de la evolución. Y ese es lo que era Sport. Un poco se parecía a Pikmin, pero era más orientado netamente como a traducir la teoría de la evolución, así que por lo menos no era como un juego, sino que era como un simulador con características de plataforma. Hasta la parte que jugué después como que eh, no sé, como que no me llamó la atención del todo. Pero estaba bien, era un buen simulador. Bueno, y un simulador de la vida del Eurotrack que ocupo. Pero en los años 90 tenían ciertas características los juegos, especialmente de PC, de ser de características de puzzle, más adulto, más pausado. Ahí tienen la saga Heroes of Magic, Ultima, aparece el Myst, aparece Civilization. O sea que estaban pensados netamente para ciertas cuestiones de juego para un público mucho más maduro de lo que tenían en las consolas. Y también aparece narrativa en las consolas y en juegos de PC más adultos con lo que es las 3D. Se tomó complementando lo que era o complejizando el escenario o desarrollo de los ambientes mucho más allá de un plataformero, como fue en los años 90 o lo que fue un Lotus o un Outrun a inicios de los 90 hasta lo que fue Need for Speed, lo que considera, digamos, ya una revolución entrando ya a la aceleradora gráfica 95, 96, 97. Y en especial la Sega Saturn, que fue la más esquiva de todas las consolas y con su catálogo. Porque Neo Geo igual se conoció, pero se conoció mejor producto de la emulación, así que igual fue de mejor y más amplio conocimiento de lo que fue, digamos, la Sega Saturn. Pese a que las ideas eran bastante buenas. Y muchas ideas se tradujeron en cosas que después en Dreamcast como que tuvieron su secuela y parecían nuevas, pero no lo eran. Radiant Silvergun con Ikaruga, Sega Rally con su eh, secuela, Sega Touring Car con lo que sería, no sé, Crazy Taxi, no sé, hasta Jet Set Radio de Dreamcast, que era bastante, digamos, creativo a la época. Año 99, 98, 99, porque la Dreamcast salió el 2000 prácticamente, entró la PlayStation 2, como que la Dreamcast la desaparecieron. 98, 99, duró 2 años, fortuito. Y aparte, en la infame elección del mecanismo de almacenamiento, que sería en este caso un disco G-ROM, ¿no? Prácticamente un, un formato que nació muerto, igual que el Optical Disc de GameCube. Digamos que son formatos prácticamente que nacieron muertos. Ya comienza a acercarse al puerto para hacer la maniobra de paso hacia el continente. Siempre se demora como 35-40 minutos de pasar de Aberdeen hacia abajo. Igual se demora no bien, no justo. Ya, tengo que acá aumentar un poco el mapa. Para la navegación aquí antes falta la rotonda de Londres. Y después hay la otra ya.
Pero vamos acá. Birmingham. El otro... Ah, no he tomado la de... Ah, pero te deja justamente aquí en Rotterdam. No, no decide. Es más largo el viaje, pero no, pues con lo que está bien. Si hubiese estado más arriba hubiese sido más viable, pero no. Vamos de a poco. Ya. Ahí está el paso para allá y después Francia, esta debe ser Alemania, se sube por acá, después Polonia hasta allá. Ya, bueno. Tampoco vi... A ver, deja ver... Que tengo que ver el tiempo de conducción que llevo. 40 minutos, ya. Perfecto. Y eso que me podría contar de los años 90. Hay cosas que igual son bastante particulares. No sé, de las aventuras point and click. Es uno de los géneros que he intentado por lo menos conocer durante el último tiempo. Hay historias bastante buenas ahí. La saga Monkey Island, está Grim Fandango, está Tezuma, Beneath a Steel Sky, hay harto. Lord of Tempress. Es que esa serie de historias, más que jugarla, yo creo que hasta estos últimos tiempos, yo creo que habría que traducirla de repente en animaciones. O sea, ver el gameplay, lo que sería de repente para estar quedándose digamos, con el lore de lo que es la historia de estos juegos de point and click, porque puesto que son bastante extensos, son de un nicho cada vez más cerrado de videojuegos. Un nichos no tan cerrados, pero sí de repente más ocasional, de repente más exploratorios, de repente que estar jugando un Call of Duty, un Battle Royale o ciertas cosas como más contemporáneas. No es la culpa también de otros géneros que tratan de ser como más contemporáneos, pero no, son cosas que pasan y son características generacionales de lo que es ciertos juegos uno tras otro. Así que es que se reconoce, digamos, que tienen los países latinoamericanos fue bastante exiguo su influencia, puesto que nosotros tuvimos PC desde masivamente del 2000 en adelante. Así que de repente ver de cerca Monkey Island, o de repente sentir cierto fervor por ese tipo de juego, en especial cuando son de estrategia o point and click. Las de estrategia sí fueron amplios porque ya estaban llegando entre los 90 y los 2000. Pero lo que eran, digamos, las aventuras gráficas point and click, como que las vimos de lejos. Puesto que eran historias más adultas, estaban orientados de repente como a un séquito de repente de digamos, de un público más de RPG, de puzzle, más de puzzle, porque netamente como que está orientado de repente como el businessman, como que está chato y como que sacase así como su aventura gráfica como para estar descubriendo un mundo fantasía mientras, no sé, se toma un su refrigerio durante la noche, de repente jugando a estos puzzles bastante elaborados dentro de lo que sería un mundo de fantasía. Y aparte también del desarrollo del Survival Horror junto con los primeros que Alone in the Dark, así que de repente como que también eran como historias de misterio, así que digamos que el point and click desde lo que es del 89 prácticamente 1997 como que un mundo inexplorado por mucha gente y que ahora se ha vuelto bastante de moda, puesto que es digamos un sector de nicho y no es tan asediado de repente como si fuese el RPG en los años 90, especialmente en ciertas consolas. De repente por los coleccionistas también como que se vuelven medio locos y como que están sobrecotizando cosas en físico sobre lo digital.
Pero más yo creo que lo hacen pues, netamente por afición de conservación o netamente para tener como un capital cultural que no sea devaluado como lo ha sido los formatos de cine. Eh, y en eso estoy de acuerdo. No ha sido como los formatos de cine devaluados, así que la música y el videojuego por lo menos tasa mejor que el cine clásico muchas veces. Y a la conservación de estos formatos, a la conservación de lo que es el formato de cine se ha caído en mucha gracia comparado con lo que es la música y los videojuegos. Mucho. Y ni siquiera las cintas de video como que tienen un valor comercial considerable. El DVD no sé cómo se ha revaluado durante el tiempo, pero ahí voy a estar viendo qué tipo de características toma, digamos, eh, capitalizar el pasado en sendas de repente cuestiones de coleccionismo o qué tan factible es de repente coleccionar ciertas cosas. Bueno, no cachureo, sino cosas que están en estado por lo menos, al menos cut ni mint, pero digamos que está en buen estado. Tampoco es la idea de que la gente junte cachureos, porque hay gente que junta cachureos y cree que son sus propios tesoros y después estas cosas van agarrando valor, puesto que no tienen ninguna serie de, digamos, defectos físicos en la conservación de esto, así que son cuestiones, son cuestiones absolutamente distintas. Falta la rotonda de lo que es Londres. Aquí pega el salto hacia el Atlántico Norte. Ya, nos vamos de Londres, pasamos por fuera de la rotonda y agarramos hacia la izquierda, creo. ¿Por ahí? Se había olvidado que tenía el micrófono acá. El otro, lamentablemente, por ciertas cuestiones o motivos particulares, es que tuve que dejar de lado el otro micrófono de condensador. Si bien sonaba mejor algunas veces, lamentablemente para ciertas cuestiones que son más que necesitan insonorización, es que captura todo. Así que por lo menos para captura directa de audio de lo que están hablando durante estos minutos mientras estoy jugando el euro y hablando ciertas cosas que me gustaría compartir, es que me sale mejor ocupar el micrófono dinámico. Eso de repente pierdo cierto espacio, pero siento que no tengo que estar relativamente tan agachado. A ver, pero deja acomodar esto un poco más para estar un poco más de pie porque estaba muy bajo y no sé, suena, es que no sé cómo suena de acá arriba. Sí, tengo que bajar la cabeza un poco para estar grabando. Así nomás. Hay que estar bajando la cabeza para estar grabando un poco. Ya, nada menos. Ya prácticamente 40 minutos te estamos. ¿Un poco más de 40? No sé cuánto yo. 48. Bueno, continúa. Aquí hay que hacer la transferencia a lo que es ya la parte continental. La placa continental. Y que bueno, nos llegó un temblor re fuerte, así que ahí estamos de repente pasando el aquí ya en la banda criogenizada como British Invasion, como para no pasar a Europa, la invasión británica de los músicos criogenizados. Por ahí. Ya. Quizá qué artista británico llevan ahí. Me dicen que Robert Smith. Ah, ya. Iba durmiendo en criogenización. El care vieja.
Lo único malo que suena el procesador como turbina, weón. Lamentablemente. Y hay hasta mejora gráfica en la actualización del juego. Probé la demo y me interesaría la actualización. Netamente para poder grabar desde Linux el juego. Porque Windows me cansa. No sé, es como que no me siento cómodo. La costumbre. Así que digamos que, por decirlo así, Linux es como el predilecto para ocupar con todo el sistema. Pero lamentablemente tengo que ocupar Windows, netamente por las impresoras. Tengo una Epson y la Epson no da ningún tipo de soporte para Linux, así que buenas gracias. Y las HP son bastante mejor compatibles con Manjaro, porque Manjaro tiene ya, digamos, compatibilidad nativa de lo que la impresora HP. Tiene como un asistente HP y es bastante bueno, así que la otra, la HP Deckjet 2280 que tenía durante 14 años, la reconocí bastante bien. Voy a ver algo. Hay que hacer la vuelta acá atrás. Ah, es verdad. Y ahí, da vuelta y vaya. Voy a poner un poco la tril. Lentamente porque es medio complicado. A ver, estoy un poco complicado con lo que la grabación. Ahí, perfecto. Qué chueco, weón. Ahí sí. Ya. Por lo menos ahí no me queda tan chueco. Es que lamentablemente como que fue la mejor opción, digamos. Puta. Ya. Aquí topo la rotonda. Puta. Esa es la realidad de mierda que te pasa cuando uno cambia las cosas de lugar. Ya. Quedando vuelta y paso a ir para Europa. Un grado de daño casi cero. Ya. Oh, puta. ¿Daño cuánto? No me voy, que tengo que reiniciar todo. No, no fue tan malo. No fue tan malo, creo. Eso es. Ya. La vista camina algunas veces agradable, pero en pantalla chica te confunde un kilo. Te confunde mucho. Te confunde un montón. Ya. Va para Londres. Ah, sí, está bien. Ya. Dos vueltas y al embarcadero. Al embarcadero. Igual de repente es medio complicado estar agachándose y hablar un poco. Que el otro es más cómodo, por un puesto que captura el audio de lejos, no hay tanto drama. Pero hay que hacer un esfuerzo. Ups. ¿A qué te va? Bájale. Bájale chala. Ah, ya. Hay que pasar para allá. Aquí la bajada. Sí, está bien. Estamos bien, estamos bien. Pero igual fue bastante esquivo. Es que ahora es bastante más conocido del catálogo de los años 80 y 90 productos de los reviewers, de gente que está haciendo de repente contenido de videojuegos que es bastante masivo. Especialmente países hispanos, pero los que son de antaño
los viejos de 40, estos tipos, percibo que los tipos de 40 son bastante tacaños con lo que fue su experiencia videojuegil. Digamos que fueron bastante tacaños con su experiencia de videojuego. F5 varias veces para hacer el zoom. Ahí. No, para allá. Percibo que la gente de 40 con su experiencia de videojuego, bueno, fueron bastante menos pudientes que las características que tuvimos nosotros también. Pues, o sea, en los años 90 la gente estaba más preocupada de repente de un cigarrito, una cerveza, pero, y nada más. Y la gente como que estaba preocupada de cosas así. No que se preocuparan del entretenimiento electrónico, puesto que era nuevo. Bueno, en estos países menos pudientes. O sea, de repente las computadoras llegaron un poco tarde. Los cabros comenzaron a ocuparlas recién ellos, los que tienen 40 a los 18, casi 20 años. Hay diferencias generacionales que son súper duras. Por lo menos nosotros fuimos de los primeros en ocupar computadoras. Computadoras desde ya una edad relativamente temprana, 14 años. De los 14, 10, de los 14 a los 18 aprendimos a ocupar las computadoras. Antes no habían. Antes no hay como una computadora prácticamente una extrañeza. Así que no. Hay que bajarle la velocidad. Está tan rojo, ¿no? Sí, está en rojo. La próxima. Aquí sí. Aquí se puede bajar. Ya. Andando. Como está en verde se puede descender. Ya. Estaba leyendo por Steam de un tipo que hizo un recorrido largo y chocó a un turco. Y resulta que el turco lo pilló hasta el otro lado de Europa y le hizo 100% daño al camión. La más increíble. Un tipo que comentó en Steam en los feedback de Euro Truck Simulator y dijo, ya, no sé qué, de Calais, que no hacía puerto hasta, no sé, creo que lo persiguió todo prácticamente el mapa hasta chocarle el camión en online. Increíble. Fueron como 25 minutos, según lo que contaba. Y dejó el camión con daño al 100% por un simple choque. No, la cagó. Fue haberla cagado. No, es que eso pasaba en los años 90, la gente era menos pudiente, así que por lo menos la gente como que aprendió a usar las computadoras de repente cuando estaban jugando StarCraft o Age of Empires en los años 2000. La gente ya tenía prácticamente 20 años, la gente de 40, así que tampoco como que era muy central de tener una computadora durante ese tiempo, así que la gente como que netamente por necesidad, después, tiempo después, es como que comenzó a, digamos, aprender con computadora, pero antes no era necesario. ¿Qué tema? De repente, por ciertas cuestiones tecnológicas, está la electrónica y el audio, que tenía muchísimo más auge durante ese tiempo que lo que eran las computadoras, porque las computadoras eran bastante más caras. Y recién ya ciertas cuestiones corporativas, cuando ya se volvió un poco más, digamos, más obligatorio, ahí como que la gente como que combinó. La gente se convenció de tener computadoras netamente para las tareas de los niños. Y como era en esos tiempos, las computadoras realmente se ocupaban para jugar. Era un 80%. Porque nuestros viejos como que tenían mucha idea de ocupar computadoras, no era una cosa nueva.
ni ellos tenían mucha idea tampoco de ocupar esas cosas, así que el espacio de tiempo durante los primeros técnicos en informática de los 2000 prácticamente el 2004 fue bastante tomado por gente, no sé si inescrupulosa, pero sí oportunista. A esos tipos les fue bastante bien en el momento, pero ahora no sé. De repente, ciertamente yo creo que le irá mejor como ingeniero en software, un desarrollador, pero hay que tener un nicho dentro de lo que es, dentro de la arquitectura del software y no un obrero al código y no tanto un analista de sistemas. Ahora prácticamente los sistemas tienen un poco de errores, pero la gente más produce como cierto mal uso de los usuarios y no tanto errores de sistema, como antes aparecía hace 20 años atrás cuando te saltaba un jumper del disco o no sé qué, se sacaba un CD y quedaba el pantallazo azul. No, ahora ya no. Hay ciertas cosas que van cambiando con los tiempos y de repente como que los técnicos ahora, los que son más experimentados, dicen, no, pero si usted cometió un error con esto, así que el sistema está fallando mucho menos de lo que fallaba hace 20 años atrás. Y por una parte estoy de acuerdo, pero también son malos usos que la gente compete de repente por entender qué tipo de máquina está ocupando y que no. Y que no comprende muchas veces la gente lo ocupa. De ahí comienza, digamos, la ignorancia acerca del tema. Pero, bien, o sea, por mi parte, yo aprendí a ocupar computadora a los 14 años porque antes no teníamos. Algunos familiares tenían computadoras, máximo 2 familiares, antes del año 99. Mi computadora la comencé a usar bien el año 2004-2006. Por cosas de universidad y me dieron ganas de estar aprendiendo de repente de armado de tarros, que no sé qué, pero bueno, armé tarros 10 años, bastante más tiempo después, el 2016. Todavía está funcionando. Pero que estuve haciendo de repente mantenimiento a la máquina durante esa cantidad de tiempo, el 2010 en adelante, porque necesitaba aprender, sí. ¿Me eché un equipo? Sí. ¿Me da miedo estar manipulando computadoras de otras personas? Sí. No que tanto miedo, sino que de repente cagarla, pero no me ha pasado nada mayor, así que no me ha pasado a tanto error. Hay que ser bastante cuidadoso más con el uso de los datos y también con el cuidado del hardware. Hay que ser desconfiado. Hay que ser confiado y cierto temeroso de la electricidad y ciertas cosas de componentes que están dentro de la máquina. Bueno, antiguamente era más complicado. Antiguamente más complicado por la estática, pero ahora vienen ciertamente los componentes y las ROMs de Southbridge y Northbridge prácticamente tapados. Vienen hasta con su especie de disipación. Pues estos son como coprocesadores sin ser dual core. Así que ahí están. Tengo que estar un poco atento acá. Ese aquí es bastante hasta consumo. No, mala idea. Ahí sí. Es que tenía que quitar el zoom al mapa, si no andaría peor. Comenzó a llover. Hay muchos de los usuarios del Eurotrack en los feedback de Steam respecto a los efectos de lluvia dentro de la cabina, pero a niveles de gráficos superiores, lo cual es bastante decidor del juego, es bastante característico. Desventajas que hayamos tenido nosotros comparado con la generación actual respecto al uso de computadoras, es que nosotros aprendimos prácticamente a palo. Ellos ocupan las plataformas pero no les interesa el fundamento, digamos la arquitectura de software, el kernel, el sistema de archivos. A ellos no les importa porque ellos crecieron. Está la computadora ahí, llegan y la usan. Igual que, como decían por ahí, el 90% de la gente no comprende qué tipo de plataforma es la que está ocupando. No le interesa, netamente necesita algo que le sirva para el día a día y para trabajar, que tenga su ofimática, que pueda ver YouTube y de repente desconectarse con un Spotify y chao.
Y el sistema operativo quizás no tengan comprensión del mismo, no sepan repararlo, o quizás no sepan absolutamente nada. Así que digamos es que si bien sea una distro Linux o bien un Windows, por lo menos ahora los sistemas actuales son bastante seguros. Bueno, a menos que baje crack y estupidez, cosa que ya está bastante más, digamos, que baje directamente spyware o virus, pero eso ya están relativamente controlados por el sistema, mientras existe la pregunta del ejecutarle, el criterio del usuario y también cómo va a contaminar la máquina, sea con spyware en Windows o con basura en Linux, pero va a estar afectando con un kernel panic. Bueno, en Linux los problemas son muchísimo más internet que con un kernel panic, con ciertos componentes del sistema que quedan como dependencia de repente conflictuadas, pero digamos que entender de repente así como el sistema defectuoso o por bloatware o tipo de cuestiones de programa externo, casi nunca. Los dos kernel panic que tuve alguna vez fueron con Linux Mint. Los dos kernel panic que tuve con Linux Mint, el resto de las distros no me ha pasado eso. Ni con Arch, que la tengo hace como 6 meses puesta en el notebook. 6 meses casi sin... o poco menos. A ver, de diciembre. Y hace 4 meses, así que no he tenido ni un drama. Así que Arch está bastante bien. Y con un equipo de 4 GB, así que el sistema se torna imperceptible y apenas pesa 1 GB. De repente para cuestiones más específicas que son juegos, cosas así, ya no da. Pero que son cosas más simples, por supuesto. Fíjate mejor que Windows. Windows tiene no andar en esa máquina. Windows tiene no andar en esa máquina, así que hay que entrar de repente a personalizar y hay que entrar a hacer ciertos cambios técnicos de lo que es el propiamente sistema operativo. Fijaos. Hay que doblar aquí a la izquierda, sí. Pero hay que pasar de largo o no. Sí, pasar de largo. Mantén la ruta por acá. ¿Cómo que está fallando el procesador? Pasó el... No sé, está bien. Bueno. Pago de cuenta. Pago de cuenta. Ese de informe del banco. Hay que continuar, ¿no? Pues, sí. Se trata de esto. Netamente le estoy dedicando como 1 hora y media al euro. Más tiempo yo pienso que sería más muy adictivo. Y aparte el equipamiento que tengo, el volante, es plástico, no es algo, no sé, que podría sentirme como, no sé, como un Lloyd. Ya he mostrado de repente en video anterior qué tipo de volante es unos $20. Pero tiene la particularidad que tiene para USB y para PlayStation 2, así que lo ocupa también PlayStation 2 como control. ¿Va bien? Va bastante bien. Se nota el peso del camión, especialmente en este tipo de piso lluvioso. Se nota. He bajado caleta ha bajado muy rápido la gasolina, va menos de la mitad ahora. Como cargué en Aberdeen, así que estoy en la zona europea. Este es un camión británico, ¿ven? Ahí. Es un camión británico, con el volante hacia la derecha. Así que voy a cargar acá combustible. Para no ir completamente en rojo allá y despreocuparme un poco de la carga. No, de más allá. Para no ir tan... Ouch.
autocarril, como decía la gasolinera italiana. Ya. Eso es. Alright. Bien. Listo. Para no recargar tantas deudas al empleador y de tener por lo menos mejor reputación. Porque igual esto va aumentar de repente la reputación que es razonable frente a la serie de daños que puede tener el camión. Así que digamos que es ciertamente parte de la mecánica del juego. Y que la vista cabina sí es entretenido, pero ya, desactivo. Los 90 fueron una etapa muy particular, quizás para muchos, porque fueron los primeros contactos con las computadoras, el Doom, eh, el, el Office. El Office sin caracterizarse por diferencias de programas, porque era el Office, era el Word, el PowerPoint y el Excel. Hasta ahora están ocupados prácticamente como de repente ciertas eh, herencias culturales. Si bien es bastante difícil que la gente se acostumbre a otro tipo de ofimática porque era la que saben ocupar. Cuando apareció la tipo de tema Rigon, con lo que fue el Office que acompañaba a Windows 8, como que la gente se molestó. Querían que tuvieran de repente cierta interfaz clásica y no por etiqueta como eran los Office posteriores. Hasta gente se molestó cuando cambiaron ciertas características al Office 2003, al 2007. Del 2007 de Office no he salido. Porque igual sigue siendo bastante bueno. Igual de repente tengo una ISO de Office 2007 porque es bastante bueno. Y lo ocupo con el sistema moderno y no hay drama. Y sus gráficos no se ven mal. Y prácticamente ha sido la base de todos los Office en adelante. Por gráficos, de repente, siempre ciertas cuestiones de póster o para mostrar cifras, ocupo Google Docs. Como editor ofimático online, el Google Docs es bastante más rápido. Tiene bastantes facilidades, tiene un corrector de vocabulario que es rápido. Eh, bueno, para tareas intermedias. Porque necesitáis una ofimática local de repente para tareas que son un poco más complejas, que tienen que ver con formatos específicos, tipo paper, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que son otro tipo de formatos un poco más universalizados, digamos que así, por una parte es que, bueno, bueno, cierto formato universalizado. Se me fue la onda con esta caja de señalética. Eso es como me cago en los rescatistas, una cosa así. Como que está guateando la velocidad del, del equipo. ¿Cuánto tiempo lleva de grabación? Eh, no sé, me dan ganas de estar jugándolo como 1 hora y media. Pero quizás paré por acá, pero es que para no tanto gastar mucho tiempo, si de repente para estar haciendo como pequeñas concesiones, ciertas cuestiones entre capítulo y capítulo mientras estoy avanzando en el euro. No,
Sí, mira, a ver, no voy a poner el mapa. Y de recorrido me queda, creo que hora y media hasta el otro lado. Esto de acá, acá son 45 minutos. Ya he avanzado 50 minutos ahora. O 1 hora 10. 2 horas. Acá y otra hora más. Yo pienso que me quedan como 2 horas más camino para allá. No paso por Bratislava. A ver. Parece que no. No, Bratislava queda más abajo. Ya, este más arriba. Paso a Varsovia y queda en... ¿Cómo se llama esta ciudad? Ah, es como la última. Continuamos. Creo que es la última de Polonia. Así que tenemos para 2 horitas de recorrido. Quizás. Y se extiende para otro video. Como quedan 2 horas, ando un poco más de 2 horas. Yo pienso que voy a estar grabando unos 15 minutos extra por hoy día. Pero netamente para complementar. Es que, digamos que así como así, la generación de los años 90 fue bastante especial para lo que somos ahora. Quizás esta generación joven, digamos no tan joven, sino que más adolescente, 20, 15, 25 años, que es el revival de los años 90. Como que son la copia a propósito de la generación X, pero con un poco de reggaetón. Como la generación X, con un poco de ochentero y reggaetón. Pero por cuestiones de ciertos ideales ideológicos, son más liberales, digamos, un poco más capitalistas que los viejos de los 90. Si los viejos de los 90 eran como anarquistas, que no sé qué, panquetas, no sé, eran reclamones, amorales, ateos. De repente era como simpático en los años 90, de repente el conocimiento ateo, pero más por decir desinformación, por rebeldía, pero bueno, igual como existieron los hippies, de repente los ciertos agentes durante los años más producto de la juventud y quizás como el ego de la juventud, de la adolescencia que después se fuma y después como que uno más en la línea. Igual es bastante cuestionable hablar acerca de las generaciones y la evolución sociológico-musical que existe allí. Pero como no soy sociólogo, veré desde una escala más baja lo que tiene que ver netamente con cuestiones más grupales, no tanto societales, como si lo hacen los sociólogos, o más de un margen amplio o conceptual o netamente cultural, como lo hacen los antropólogos, no, sino que yo me encargo de verlo desde las características grupales de la gente que conocí, de esos tiempos que ahora tienen entre 40 y 45 años, tienen su vida, y ahí están, pasándole largo del tiempo. Ya, pasándole largo del tiempo. Sí, sí, se trata. Sí, después de cierta edad, como que eso. No que se vayan cerrando las puertas, sino que hay que ser más selectivo. Uno ya no tiene 20 años. Uno de repente ya no tiene la misma confianza que antes. Comienza a desconfiar de los mismos colegas, de los amigos, que no sé qué. Y uno entiende ya con el tiempo es que esta gente no quiso cambiar, que la gente no cambió y hay que buscar otro otro rumbo. Hay que buscar otro rumbo y dar cuenta que las cosas, si bien no funcionaron en un lugar, hay que buscar en otro. Y por lo menos tenemos ciertas libertades de lo que dentro de las desavenencias y ciertos aprietos económicos actuales. Está en Alemania, está en la mitad del viaje ya. Ya. Por lo menos está mejorando las cosas, así que vamos bien. Tiene que llegar a otro lado, Polonia, así que el viaje es largo. ¿Es Polonia? A ver, pon el escape, ahí sale el país. Ya.
Yo creo que voy a cortar ahora el video porque tengo que ver algo. Y para estar compartiendo otro tema. Así que voy a hacer anotaciones ahora para tener un poco mejor pauta y ciertas características y datos a los cuales ir complementando. Es que no quería hacer estructurado esto netamente porque igual gastaría mucho tiempo en hacer una estructuración, los datos, no sé qué. Tampoco me gusta estar complementando tanto. O sea, es que pienso que lo más espontáneo y no que parezca una especie de documental. No, para nada. Netamente estoy compartiendo mientras el juego de Eurorack y hablo acerca de ciertos temas. He hablado de políticas públicas, videojuegos, música, entre otros. Es netamente para complementar de repente cierto, no sé, conocimiento colectivo que estamos creando todo en internet. Sí, eso es lo que hay. Estamos compartiendo experiencias nomás. Sí, de eso se trata. Antes de los 40 igual en cierto modo mejorar cierta capacidad comunicativa que bueno, en un principio con el otro micrófono igual como que suena muchísimo más mi tartamudez, pero no como una tartamudez digamos crónica o proveniente de repente de ciertas cuestiones digamos como discapacidad. No, para nada. Es que netamente con cómo resume una cantidad, un caudal de pensamiento en pocas palabras. Ese es el problema que siempre he tenido. Ese es el problema que siempre he tenido, la capacidad. Y ciertamente también como una afición, no sé, tiene como doble utilidad la capacidad de síntesis. Es que, ¿cómo le da una solución a algo que es complejo y también explicarlo del modo más plausible que no sea hiriente? Y eso es lo que también entrenamos nosotros durante la carrera. De repente dar el feedback con las palabras justas y entender cuáles son, no sé qué. Pero lo que la gente llama empatía, ponerse en el lugar del otro, es más una especie como de entrenamiento que ocurre, o una habilidad que van adquiriéndose a propósito de la habilidad de entrevista cognitiva. Por eso teníamos un buen manual de Cormier y Cormier durante el año 2010. Bueno, era bastante más antiguo, era como del 89, de Cormier y Cormier, de entrevista cognitiva, el cual da bastantes signos paraverbales acerca de cómo llevar la dinámica de la conversación psicoterapéutica. Así que voy a hablar de esas particularidades del entrenamiento que tenía que ver entrenamiento con habilidades de entrevista, cosas que reducen nuestro trabajo a eso, pero lamentablemente hay bastantes cosas más que tampoco podían haber pasado por alto. Con esto de la inteligencia artificial, chat GPT, sé que va a ser bueno un giro quizás de la disciplina humana con personas, no estas que están controlando algoritmos o inteligencias artificiales, que se vuelvan un vuelco más humano o más analógico, como análisis de situaciones, y no que lo haga una inteligencia artificial. Un resultado azaroso, con ciertas cuestiones, con ciertas probabilidades, pero siempre va a dar al error. Mientras se consiga de repente cómo gobernar esa inteligencia artificial, porque después va a agarrar autonomía y prácticamente va a ser como Skynet, que es el gran temor que tienen los de ciencia ficción, pero la gente que está de repente en las cuestiones corporativas como que no, sigamos adelante, no sé qué, automaticemos nomás, pero se ocurre una alta automatización y después un EMP. Resulta que el sistema de la luz y toda la cuestión tecnológica se va al carajo, porque está pensado de repente el mantenimiento en ciertas plataformas que tienen que estar conectadas más que internet a la electricidad, y resulta que atacando el sistema de electricidad de ciertos lugares no es complicado de repente mantener cierta medida como el paradigma de la nube, y más con esta cuestión de inteligencia artificial peor aún. Mantengamos como humanos las actividades mientras se pueda, mientras sea posible. Se puede, pero hay gente que va a preferir no, pues hacer otros corporatocracia y van a hacer congresos como el Congreso Futuro en este país, que es donde traen un indio de repente que no tiene ni pinta de poblador ni de científico, y habla acerca de los paradigmas políticos más liberales, la tecnologización, no sé qué. Siempre traen un indio con, digamos, con un chal, así una cuestión, una manta, y que se digan el nuevo Gandhi, man. Me molesta eso.
y que se digan expertos en tecnología, en robótica. No, es increíble. Es muy de este país. Traer a un fake Gandhi con unas características, digamos, prácticamente señoriales, weón. Y que vengan a decir, no, si el futuro está aquí, el paradigma del futuro, la robótica, y ustedes pueden mejorar. Y hacen una cosa netamente para celebrarse su hueva. Es eso, netamente hacen un congreso para celebrarse su hueva. Y resulta que esos discursos de repente, si bien son dirigidos de repente por el tecnosocialismo más asiático, que es más funcional de repente a ciertas cuestiones tecnológicas y prácticas, son muy pro STEM, pero lamentablemente estamos con el convencionalismo del socialismo sudamericano, weón, y como que eso se limita para atrás. Siempre, siempre hay una cosa extraña del socialismo sudamericano que siempre va para atrás. Siempre retrogrado en algún momento. Si por eso no funciona de repente esa de repente convergencia como revolución socialista, es que siempre lo ponen en característica un paradigma que está superado el socialismo de los años 60 y no, digamos, como en los tiempos actuales, digamos, como una especie de socialismo un poco más tecnocrático, como si lo tienen los indios, pero tampoco llevando esa tecnologización al extremo de llevarlo también así como a ser cierto enemigo de la humanidad. Porque toda esta gente que está atrás, el pensamiento de Harari, de repente como el H+, el transhumanismo, son bien esquivos, o sea, si eres humano tienes que superar lo humano. Esa clave paradigmática, man. Y es duro, es duro. Así que voy a terminar el video por acá, tomando que hay cierto espacio, y voy a poner el respectivo intermitente para dar el fin al video. Así que este es la cabina. Ahí se puede echarle chichar el camión para atrás. Ahí me hará el weón, no sé. Pero esta es la cabina. Este es un meche que es. Y Beco, qué diablo, lo que sea. Ups, lo hecho con el auto. Ya. Auto concha tu madre. Ya. Voy a dejarlo acá. Así que eso. Mañana continúo con la otra sección, creo que de hora 40, que tenía que ver con el resto de rutas para terminar el recorrido. Ya.